Hola, en este vídeo vamos a ver cómo crear preguntas de arrastrar y soltar sobre el texto. Y lo primero que vamos a ver es varios ejemplos de cómo puede funcionar esta pregunta, es decir, de cómo podemos configurar la pregunta para que funcione de varias formas. En estas preguntas el alumno lo que tiene que hacer es coger una serie de textos y colocarlos en los huecos que hay, evidentemente intentando contestar bien la pregunta que se le hace, ¿no? En este caso, bueno, en todos los casos siempre vamos a tener un texto e intercalado con el texto vamos a tener varios huecos, ¿vale? En este caso tenemos el texto, el enunciado y debajo los huecos, pero los huecos podrían estar encima o intercalados de la forma que quisiéramos con el texto o con el contenido de la pregunta. Y luego, por lo menos por cada hueco vamos a tener una respuesta, una posible respuesta. Aunque pueden haber más respuestas, en este caso tenemos 4 huecos y 4 respuestas, se pueden tener más respuestas que huecos para complicar la pregunta. Entonces, en este caso, el alumno lo que tendría que hacer es responder la pregunta. Ordenar los siguientes planetas de más cerca a más lejos del Sol. Pues el primero sería Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Bueno, en este caso ha salido ordenada la solución, ¿no? Otro caso que podemos tener es que las soluciones, los textos de soluciones, los podemos tener agrupados en diferentes grupos, ¿no? Es decir, aquí tenemos 3 grupos de palabras, aquí tenemos 3 grupos de palabras y aquí tenemos 3 grupos de palabras. Entonces, dependiendo del grupo en el que esté, se podrá poner en una casilla o en otra. Por ejemplo, estas 3 palabras que están en un grupo que es blanco, los colores son automáticos, ¿no? No los definimos nosotros, solo se pueden poner en los huecos en blanco. ¿Vale? Entonces dice, coloca aquí los verbos ordenados alfabéticamente. Entonces yo sé que aquí solo se pueden colocar las soluciones en blanco y simplemente pues tendría que colocarlas alfabéticamente para responder correctamente, ¿no? Entonces de esta manera yo puedo agrupar en mi enunciado soluciones por grupos, ¿no? Para que la redundancia. Entonces esta es otra forma un poquito más complicada o avanzada que esta de aquí, que es muy sencilla, ¿no? Es decir, podemos definir soluciones agrupadas y entonces podemos separar esos grupos en el enunciado para darle el carácter a la pregunta que nosotros queramos. Otro caso que tenemos aquí es, veis que aquí ya tenemos, por ejemplo, los huecos intercalados con el texto. Aquí lo tengo el texto arriba y los huecos abajo y aquí lo tengo intercalado, para que veáis que podéis hacerlo como queráis. Y en este caso, lo que ocurre es que hay elementos que se pueden utilizar varias veces. Aquí tenemos 4 huecos y aquí tenemos 5 posibles respuestas. Entonces, evidentemente, una nos va a sobrar, pero en este caso no va a sobrar una, sino que van a sobrar 2 porque una de las respuestas se puede utilizar en 2 casillas. Aquí tenemos que completar la afirmación que nos hacen con el animal que es, ¿no? Nos dice, es amarillo y negro, pues entonces será la jirafa. Vive en el mar, pues ponemos la ballena. Fijaos que sigue estando aquí la etiqueta. Eso quiere decir que la puedo utilizar 2 o más veces. Es de los animales más altos que existen. Pues entonces es otra vez la jirafa. Y es originaria de Australia. Pues ponemos el canguro. Fijaos que tenemos 4 huecos, tenemos 5 posibles respuestas, pero hemos usado solo 3. Con lo cual podemos hacer que las respuestas sean válidas más de una vez. Entonces, jugando con intercalar o colocar donde queramos los marcadores o los huecos, también jugando con las agrupaciones y también jugando con que podemos poner más números de respuestas que de huecos y además las respuestas se pueden utilizar varias veces, la flexibilidad de este tipo de preguntas es muy grande, ¿no? Entonces ahora vamos a ver cómo se crearía un tipo de pregunta de este tipo y cómo configuraríamos todas estas opciones que acabamos de ver. Para crear una pregunta de este tipo habría que irse a el banco de preguntas, que nunca lo encuentro, aquí está, bancos de preguntas, y habría que darle a crear una pregunta nueva, que sería de arrastrar y soltar sobre el texto. Y le daríamos a agregar. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la categoría. Si no seleccionamos ninguna, se selecciona por defecto la categoría de este curso. Vamos a seleccionar Ciencias Naturales. En el nombre de la pregunta ponemos el nombre que va a aparecer en el listado de preguntas del banco de preguntas. Y en el enunciado de la pregunta, pues vamos a definir el enunciado. Aquí tenemos que definir la pregunta, ¿vale? La pregunta que le hacemos al usuario y también los huecos donde el usuario va a poder arrastrar el texto. Vamos a poner, por ejemplo, ordena los animales de mayor a menor tamaño. Y ahora tengo que definir los huecos. ¿Los huecos cómo se definen? Los huecos se definen con un número entre 2 corchetes abiertos y 2 corchetes cerrados. 1,
sería un hueco, coma 2 sería otro hueco, coma 3 sería otro hueco y 4 sería otro hueco. Entonces, cada grupo de dos corchetes abiertos, un número, y dos corchetes cerrados se sustituye por un hueco. Si yo hago esto así, me va a salir como tengo aquí, ¿no? El enunciado arriba y los huecos abajo. Si quisiera hacer que esto saliera así, simplemente, es decir, intercalados los huecos con el texto, simplemente tendría que coger estos elementos y ponerlos en el sitio que yo quiera, ¿vale? Simplemente sería así. Es decir, cada combinación de número con corchete se sustituye por un hueco en la posición que esté. La puntuación por defecto la definimos como 1 y la retroalimentación general es la retroalimentación que el alumno obtiene cuando responde a esta pregunta. Lo haga bien o lo haga mal. Lo obtiene al responderlo simplemente. En opciones tenemos que definir pues las posibles soluciones que tienen que encajar aquí, en estos huecos. Entonces, opción 1 se corresponde con el hueco 1, opción 2 con el hueco 2 y así, ¿no? Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, 4 animales o podemos poner más, ¿no? Como tenemos que poner las respuestas ya correctas y vamos a ordenarlos de mayor a menor, pues vamos a poner aquí el animal mayor de este ejemplo, que sea, por ejemplo, la ballena, el segundo el elefante, el tercero perro y el cuarto un ratón, ¿no? Por ejemplo. Podemos decirle que las opciones las muestre barajadas, porque si no nos puede pasar, como nos pasó aquí en esta pregunta, que las opciones salían perfectamente ordenadas, ¿no? Y ahora ya no recuerdo si es que yo no configuré que se barajaran las preguntas o que casualmente se barajaron y salieron bien, ¿no? Hay que tener cuidado porque si no ponemos barajar y las respuestas están apareciendo aquí en el mismo orden que aparecen las soluciones, pues le podemos dar pista al usuario, ¿no? Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4, pero esto puede estar perfectamente desordenado. Puede ser 4, 3, 2 y 1, estar aquí el 1, aquí el 4, aquí el 3 y aquí el 2. Es decir, esto no tiene por qué estar en orden, ¿vale? Tenemos ya las 4 respuestas definidas y aquí tenemos un parámetro que es el grupo. ¿Para qué nos sirve el grupo? El grupo nos sirve para definir cuántos grupos de respuestas hay y que aparezcan por diferentes colores, tanto los textos como los huecos. Aquí tenemos un solo grupo, entonces aparecería como aquí y aparecería como aquí. Todas las respuestas blancas. Pero si pusiéramos aquí varios grupos, por ejemplo, que la ballena y el elefante pertenecieran a un grupo y el perro y el león a otro, nos aparecerían las respuestas como aquí, de diferente color. Y el diferente color indica que tú no puedes coger un texto de un color y ponerlo en una caja de otro color, con lo cual estás estructurando un poco las respuestas. Evidentemente, la organización que hagas por grupo tendrá que ver con el enunciado que hayas puesto y con la estructura que hayas definido, ¿no? No puede, por ejemplo, aquí en esta respuesta no tendría sentido poner grupos, ¿no? Añadiría una facilidad que, bueno, en esta pregunta no tiene sentido. Entonces hay que ser un poco coherente con el contenido de la pregunta y la estructura que se le da a las respuestas, ¿no? ¿Para qué sirve esta casilla de aquí de ilimitada? Pues sirve para activar esta funcionalidad, la que tenemos aquí, que haya varios textos del mismo elemento. Entonces con eso conseguimos que esta respuesta pueda ser utilizada en varias casillas a la vez. Si pusiéramos esta casilla desactivada como está ahora, el funcionamiento sería como este de aquí, ¿vale? Simplemente hay un elemento por texto, no se duplican los textos. Bueno, pues con esta configuración de estos marcadores que definen los huecos, las opciones, los grupos e ilimitado, podemos sustanciar estos 3 tipos de preguntas, estas 3 formas de hacer las preguntas, ¿no? Entonces, como veis, esta herramienta es bastante flexible en este aspecto, permite varias configuraciones. Para terminar, tendríamos la retroalimentación combinada, ¿vale? Que definiría qué respuesta obtiene un alumno en caso de que la respuesta fuera correcta, en caso de que la respuesta fuera parcialmente correcta o en caso de que la respuesta fuera incorrecta. Y finalmente le daremos a guardar cambios y ya tendríamos nuestra pregunta realizada. Bueno, pues esta es la forma de crear preguntas. Lo más importante en este tipo de preguntas es tener un poco de imaginación a la hora de diseñar la pregunta, ¿vale? Con preguntas normales, preguntas por grupos o preguntas con respuestas que se repiten y tener en cuenta que tiene que ser también un ejercicio que sea claro, ¿vale? Que el alumno tenga claro qué es lo que tiene que hacer. En este caso de aquí no haría falta ninguna explicación, pero en este caso de aquí concretamente, igual sí que le viene bien al alumno que arriba se dé una explicación y se explique. Estad atentos porque puede que algunas
de las etiquetas se tenga que utilizar 2 veces, ¿vale? Entonces estas cosas, aunque son obvias para el que lo hace, el alumno que lo está respondiendo a veces no lo puede tener claro y a lo mejor él entiende que tiene que utilizar las 5 o cree que hay un problema, entonces no está de más que si la funcionalidad es un poquito más compleja que esta, que es la más sencilla, bueno, la complejidad veis cuál es, ¿no? Es mínima. Pero no está de más que se le explique un poco al alumno en el enunciado lo que tiene que hacer. Aquí no haría falta. Aquí también es evidente porque si el alumno intenta hacer esto no puede, ¿vale? Y aquí, pues bueno, también está claro, ¿no? Pero no estaría de más aclararle un poco al alumno cómo funciona una pregunta con un pequeño texto aquí encima. Bueno, pues nada más, esta es la forma de trabajar con este tipo de preguntas. Como veis, son muy flexibles y son muy interesantes para trabajar con ellas. Y nada más, un saludo.